Buenas noches, bienvenidos acá a la 10ª entrega de Economía al Cuadrado. Acá los recibo con nuevamente mi invitado de lujo, Mariano Fernández, @UsemaCalixto, porque Javier está en México. Sí. ¿Qué tal, Diego? Bueno, gracias, Golda, por invitarme. Y yo estoy bien, pero el país está muy mal. Estamos realmente... ¿Cómo lo ves? Y lo veo muy... estamos con una enfermedad muy grave. Es decir, una corrida es la corrida continúa. Una corrida es el síntoma de una enfermedad que ahora se acelera. Es decir, tenemos un paciente que está casi en terapia intensiva. Sí, yo coincido con vos. A ver, yo tengo una frase que puede ser bastante pesimista, sonar al menos así, pero yo digo a modo de gráfico, digo, la corrida recién empezó. Y el problema, no sé si coincidís conmigo, es que yo veo que la velocidad de esta corrida va a ser, si no se cambia lo de fondo, y cambiarlo de fondo no está en manos del Banco Central en absoluto, se va a acelerar muy rápidamente y va a ser mucho más rápido de lo que nosotros podríamos comparar con lo que pasó en el pasado. ¿Por qué? Yendo al ejemplo más cercano, que no quiero decir que va a ser lo mismo, porque no va a ser lo mismo, pero, a ver, en el 2001 vos tenías un ancla. El ancla era la convertibilidad en sí. Los argentinos en marzo, abril, mayo, todavía creíamos en la convertibilidad. Se había llamado a Domingo Felipe Cavallo, padre de la convertibilidad, que tenía credibilidad y reputación, o sea, tenías doble ancla. El sistema de convertibilidad que te mantenía sin inflación, que sabías que detrás de un peso había un dólar todavía, y Cavallo que tenía, repito, credibilidad y reputación. Y eso funcionaba como ancla, te estabilizaba la corrida, y eso hizo que durara 8 meses, entre marzo y noviembre. Sí. Acá no tenemos ancla, no tenemos credibilidad, no tenemos reputación. Creo que es importante explicar una cosa, ¿sí? Desde el punto de vista teórico, y es todos los sistemas monetarios necesitan de un ancla nominal, ¿sí? Es decir, si tenemos tipo de cambio fijo predeterminado, el ancla nominal va a ser el tipo de cambio, ¿sí? O su tasa de evaluación. Si tenemos un tipo de cambio flexible, el ancla nominal es o la cantidad de dinero o la tasa de expansión monetaria. Sí. Y en el caso, el sistema que eligió el Banco Central, es decir, tener un ancla nominal sobre la tasa de interés, lo que hace es endogeneizar la demanda de dinero de equilibrio. El problema es que cuando estamos frente a un problema de falta de credibilidad, se hace necesario reforzar la figura del ancla nominal. Bueno, y eso es lo que falla hoy el Banco Central. Por eso hay dos niveles de problemas. Hay problemas de corto plazo, que tienen que ver con cortar la corrida, y para eso es necesario medidas monetarias drásticas. Y después medidas de largo plazo, de mediano plazo, que apuntan a la enfermedad de Argentina, que es el problema fiscal. Bueno, yo en esto lo que menciono y coincido plenamente es que hay dos dimensiones totalmente diferentes. Una de cortísimo plazo y otro de corto plazo. ¿Por qué? Cortísimo plazo es mañana, pasado, esta semana y la próxima. El largo plazo es un mes y medio. Un mes y medio. Un mes. Sí, un plan fiscal consistente, sí. Claro, y el FMI no puede ser ancla porque el FMI no tiene credibilidad ni reputación para poder serlo. De hecho, el jueves pasado, en el Financial Times, en Londres, escribieron una nota sobre Argentina y el FMI. Y mencionaron, último renglón en inglés, traducido, el FMI cada vez que se metió en Argentina hizo las cosas mal. Argentina en los últimos 70 años, entre comillas, pidió 27 veces al FMI y nunca cumplió. Entonces, a ver, el FMI por sí solo no puede ser ancla, porque no tiene credibilidad y reputación, repito. No puede anclar las expectativas en medio de una corrida para pararla. Eso es lo que estás diciendo. Exactamente. El sistema económico en general, monetario en particular de Argentina, más la pata, digámoslo, política de Argentina, tampoco puede ser ancla. Entonces, sin ningún tipo de ancla, esto tiene, por ahora, al menos por ahora, una perspectiva
que yo no soy nada optimista. No, lo que determina esto es que el rumbo es incierto. Es decir, tenemos la política monetaria hoy, que es la que impera en términos de la corrida, es confusa, porque por un lado da señales de liquidar reservas del Banco Central y por otro lado da señales de que se escape el valor del tipo de cambio, con lo cual no se queda ninguno de los dos sistemas y eso a los agentes les genera mayor incertidumbre. Y hay otro tema, la aceleración de la tasa de devaluación lo que hace es, al ser endógena la tasa de interés, determina que se acelere la tasa de interés de la economía. Bueno. Y eso es una bomba cada vez más grande. Sí, porque voy a tener el clavo. ¿Qué está pasando acá? Y relacionado con estas dos esferas de cortísimo plazo y corto plazo. A ver, el corto plazo, que es el más largo en realidad, parece un chiste de palabras, pero no lo es. ¿Qué sucede? Esto no se arregla vendiendo reservas, porque el Banco Central puede vender reservas, pero hay caída de la demanda de dinero. ¿Y qué sucede? Cuando hay caída de la demanda de dinero, para que lo entienda el público, ¿qué es? Los agentes económicos, como usted, como yo, como Mariano, no queremos ver un peso ni en figurita. Y nos vamos y nos refugiamos en el dólar. Si uno ve que el dólar aumenta y las reservas del Banco Central bajan, usted del otro lado de la pantalla, ¿qué va a querer? ¿Va a querer menos pesos y más dólares o todo lo contrario? Acertó. Si usted ve que el tipo de cambio sube y las reservas bajas, muy probablemente la caída de la demanda de dinero va a ser mayor, va a ser nafta al fuego deslizar el tipo de cambio y vender reservas en el largo plazo. ¿Qué quiero decir? En el largo plazo, que volviendo al juego de palabras, en realidad es el corto, un mes, etcétera, esto se para con las cosas de fondo, a mi punto de vista. ¿Qué sería la cosa de fondo? Para mí sería, y lo vamos a mostrar en Filminas, anunciar un nuevo programa fiscal, pero no negociado con el fondo, un nuevo plan fiscal de este gobierno, con equilibrio fiscal primario, o sea, antes de intereses ya, para el 2018 y el 2019. Pero no alcanza, porque tiene que ser creíble. Usted, si Duhovne o Caputo le anuncian eso, no le va a creer. Entonces, ¿qué necesita? Anunciar eso más un cambio de organigrama, con un solo ministro, que tiene que ser un nuevo ministro para que tenga la chance de creerle. Y un solo ministro, ¿por qué? Porque si usted se propone controlar el gasto, pero ese gasto lo gastan otras 6 personas, ese control va a ser menos eficiente. En cambio, si usted anuncia controlar el gasto y ese gasto está todo bajo su esfera, bajo su control, hay más chance de efectivizarlo. Y redondeo y lo dejo a Mariano. Y no alcanza con eso. Tiene que ser llevado hacia el Congreso y apoyado y negociado por toda la clase política, porque toda la clase política es responsable de nuestra mala política fiscal. Bueno, yo te voy a agregar una cosa que sí, coincido con lo que vos decís, y lo que voy a agregar tiene que ver con qué dice la literatura, ¿sí?, frente a una corrida, es decir, la literatura de credibilidad. Es decir, hace unos días, en función de esta corrida, leí un artículo de Taylor, y esencialmente cuando uno anuncia una política para que sea creíble, tienen que cumplirse determinados requisitos. Un requisito es que el anuncio sea creíble, es decir, el plan fiscal que vos tenés que anunciar tiene que ser consistente a lo largo del tiempo. O sea, Duhovne no puede estar, punto número uno. Y el otro tiene que ver con el marco institucional, es decir, si yo tengo un agente que es el que va a ejecutar un plan económico, un plan fiscal consistente, que lo anuncia Duhovne, ya no le creemos a Duhovne porque es un agente que ya falló en el mercado. Por lo tanto, es importante no solo unificar, sino esencialmente que haya renuncias dentro del gabinete económico y se cree un nuevo gabinete económico, ¿sí?, que brinde un marco de credibilidad. Y sí, cuando uno ve la literatura de credibilidad, lo único que encuentra es que cuando uno cambia un ministro, ese ministro o ese equipo inicia su gestión con un stock inicial de credibilidad, que es lo que le permitiría poder transitar, ¿sí?, la transición, ¿sí?, en este periodo muy difícil, muy corto, en donde estamos en plena corrida. Si
cualquiera de estas patas que falle significa es decir, la falla de todo el plan en su conjunto. Es decir, si el gobierno anuncia un plan fiscal que es consistente en el tiempo, es decir, nos dice qué partidas recorta, de qué forma lo va a hacer, pero no le creemos al que ejecuta la política económica, entonces ese plan se cae. El otro punto es necesario que este plan incluya la pata fiscal y la pata monetaria en el corto plazo, con lo cual sí es necesario algún tipo de ancla nominal, porque fijar como ancla nominal la tasa de interés en un contexto donde la tasa de interés se hace endógena, ¿sí?, como el que tenemos actualmente, determina un escenario de mayor incertidumbre y por lo tanto un escenario de perpetración de la caída de la demanda de dinero. Y llevarlo al Congreso con el apoyo de todos los restantes partidos, que no tienen que dejar al gobierno solo en esta movida, hablando mal y pronto, es la pata institucional, que es importantísimo para apuntalar la credibilidad. De hecho, hay un artículo, creo, en un diario, fue el domingo, de Kenneth Rogoff, donde resaltaba primordialmente el tema de la independencia del Banco Central. Quizás dentro de este paquete sea necesario enviar un proyecto de ley que vuelva a otorgarle independencia, o por lo menos autarquía al Banco Central, para que no vuelva a ser avasallado por el poder político. Es decir, los agentes saben, ¿sí?, que este año, es decir, el año pasado, fines del año pasado, se avanzó sobre la escasa independencia que tenía el Banco Central, y eso debilitó tremendamente el plan de estabilización, que de por sí era inefectivo para lograr caídas permanentes en la tasa de inflación. Pero esta estocada final determinó el principio del derrumbe. Bueno, y yendo al cortísimo plazo, Sí. que cortísimo plazo es mañana, con el vencimiento de la LEVAX, y los 3 días posteriores, esta semana, a ver, ahí sí es útil, desde mi punto de vista, que el Banco Central no se quede cruzado de brazos, porque el Banco Central, si se quedara cruzado de brazos, ¿qué pasaría? Muy probablemente, que ya lo vamos a ver más en detalle, la gente, los fondos comunes de inversión, etcétera, diversos agentes económicos que decidan salir de las LEVAX y no lo renueven y corran, estimo, contra la reserva del Banco Central, si el Banco Central no saliera, habría un overshooting del tipo de cambio, o sea, un salto del tipo de cambio, no un deslizamiento, un salto del tipo de cambio, como pasó en el 2014, como pasó en el 2016, y el tipo de cambio subiría más de golpe de lo que ha subido hoy, o el viernes pasado, o el jueves, y ese salto provocaría, a ver si coincidís, una mayor caída de demanda de dinero que la que tenemos hoy en día, y una esterilización de la coyuntura monetaria negativa. Sí, que podría determinar una explosión inflacionaria, es decir, para licuar todo esto. Y el otro punto es, recordando lo que sucedió en 2014, si uno toma la devaluación entre septiembre de 2014 y septiembre de 2013, fue, contando el tipo de cambio oficial contra el paralelo, fue de 159%. Y eso fue lo que determinó esencialmente después la trayectoria de los precios en el año previo a las elecciones, en el 2014, ¿sí?, donde los precios se aceleraron casi a una tasa del 38-40%. Sí. Yo lo que, obviamente toda esta coyuntura conduce a la estanflación, y hay que tener en claro que el segundo semestre va a ser un semestre caracterizado por 2 fenómenos: estancamiento económico, que inclusive puede traer algún número negativo en materia de nivel de actividad y en diferentes sectores, e inflación considerablemente más alta que la que tuvimos en los primeros 4 o 5 meses del año. Sí, creo que hay otra cosa que no deberíamos olvidar, y es que, primero, una mayor volatilidad de la tasa de interés sumado a una tendencia creciente de la tasa de interés puede generar dificultades en la cadena de pagos, ¿sí? Sí. Es decir, hoy la tasa de descuento de documentos todavía no reaccionó al salto de tasa de interés, pero si esta tasa va a la tasa de descuento de documentos, es decir, a la tasa de giro en descubierto, o a la tasa de financiamiento de las deudas de tarjeta de crédito, vamos a encontrar un problema fuerte de estancamiento e incluso de inicio de una recesión. Sí, a eso me refería con algunos números negativos, y no hay que descartar, no sé, algún
que no haya algunos bienes y servicios en los estantes de nuestra economía. Sí. ¿Por qué? Porque si se rompe la cadena de pagos, no hay precio, no se sabe el precio. Y sumado a que si no hay un plan fiscal consistente, en los países emergentes los ingresos fiscales son procíclicos, es decir, cuando la economía crece, los ingresos fiscales acompañan ese crecimiento y pareciera que mejoran las cuentas fiscales. Y todo lo contrario, cuando una economía entra en una etapa de recesión o estancamiento, los ingresos fiscales se descomprimen y caen, ¿sí? o bajan su tasa de crecimiento. Con lo cual aparecería un déficit fiscal desde el punto de vista primario, oculto, ¿sí? Que está debajo de este ciclo expansivo de recuperación que tuvimos en los últimos 8 meses. ¿Y sabe, Mariano, qué me preocupa a mí? Mucho. Decime. A mí me preocupa lo siguiente. La gente tiene que saber que este programa está grabado 28 horas antes de que lo vean. O sea, no sabemos qué va a pasar con las LEVAX, es un datito importante, ¿no? Lo que quiero remarcar es, a mí me llama mucho la atención que desperdiciamos un fin de semana. El gobierno no hizo nada. ¿Saben qué? Yo en lugar de Marcos Peña con Majul diciendo lo mismo de siempre, yo esperaba al señor presidente de la Nación por cadena nacional anunciando nueva política fiscal, nuevo organigrama, nuevo gabinete con nuevos nombres. Y nada de esto pasa. ¿Sabés qué? Tengo miedo. Yo creo que los que están adentro tienen mal diagnóstico, no saben qué hacer e inclusive tienen temor. Y nadie de afuera quiere ir hacia el gobierno, y esto está generando un parate y una falta de decisión que solamente sin decidir, sin hacer, agravamos los problemas. Sí, yo creo que no es solo temor, hay otro tema central, sí, era central que este fin de semana todos estábamos esperando, es decir, todas las personas racionales estábamos esperando algún tipo de anuncio. ¿Eso qué determina? Determina esencialmente que hoy el anuncio es muy importante y más a 24 horas de una licitación de letras que está por encima del 50% del stock total de las letras que existen, es decir, de los pasivos del sistema financiero, es decir, del Banco Central, perdón. Ese es un punto central y en ese sentido creo que se hace imperioso no perder más tiempo. Creo que el gobierno subestima la corrida. Ese es un brillante resumen. Subestima la corrida. Vamos a ver unos gráficos y de después esto. Con esto que no sabemos vamos a hacer alguna especie de ejercicio, saber qué es lo que puede pasar. Ahora vamos a ver. Permiso. Primer concepto. La corrida que tenemos no tiene origen internacional, es culpa nuestra. Pongámoslo en números arbitrarios. Lo que nos está pasando es 90% consecuencia de nuestras malas políticas y 10% consecuencia de un contexto internacional que funcionó como unas gotitas al vaso de agua que ya se estaba rebalsando por nuestra culpa. Miren, el riesgo país de Argentina aumentó de 400 a 470, mientras que el riesgo país de la región permaneció invariable. Miren la diferencia, quiere decir que cada vez, miren los lingotes rosa, cada vez tenemos más riesgo país en comparación a nuestros vecinos. O sea, estamos mal por nuestros propios errores, sí, no por un contexto internacional. Corremos un riesgo en realidad de alguna forma de contagiar al resto de la región con nuestros problemas financieros. Es decir, si se produce un proceso de pánico sobre los flujos de capitales, el problema de Argentina podría contagiar al resto de los mercados emergentes, generando el inicio de un problema financiero mucho más grave para el mundo, y para nosotros ni hablar. Coincido, sería Argentina contagiando a la región. Claro, hay que tomar los ejemplos. La crisis de Rusia del 98 determinó un salto en los niveles de riesgo del resto de los países emergentes. Lo mismo sucedió con Turquía, con la crisis de Brasil, y finalmente cuando Argentina estalla en el 2001, ya se habían ido del mercado de capitales. Sudeste Asiático 97, Rusia 98, claro. Brasil 99. Claro. Y a la cola del furgón nosotros en el 2001. Sigamos, es lo mismo, miren las acciones, equity en Latinoamérica, las acciones en Argentina
se destrozan un 26%, en la región 3, 8, 5, inclusive hay algunas que siguieron subiendo, como Colombia, como Perú, o sea, es nuestro el problema. Pasemos al tercer gráfico. Devaluaciones. Es muy interesante. Ustedes miren, acá tenemos en azul cuánto se devaluó cada moneda. Argentina casi el 15%. Después las restantes 7, 6, 6, 4, 1, 1. Y en rojo la diferencia. O sea, en tipo de cambio, al igual que en riesgo país, al igual que en acciones, somos nosotros los que tenemos el problema. Por eso sufrimos mucho más que la región. Si vamos a la cuarta, esto es muy interesante, es el tipo de cambio. A ver, yo voy a tirar una frase que los va a sorprender. Si tengo que elegir una variable macroeconómica en Argentina y elegirla como la que menos mal está o inclusive la que mejor está, es el tipo de cambio. En tipo de cambio, para mí, es donde no tenemos problemas. Usted puede pensar que yo estoy loco, porque usted lee diarios, escucha radios, ve la tele, hay economistas que le dicen cualquier cosa. Pero miren lo que dicen los datos. Tipo de cambio real, o sea, ajustado por inflación, la M de multilateral contra Sudamérica. Es nuestro tipo de cambio contra todos los vecinos de la región. Cuanto más arriba esté la línea, mayor competitividad. Miren dónde estamos ahora. En el punto récord de toda la administración de Mauricio Macri. O sea, en términos de tipo de cambio y la competitividad precio que nos brinda, nunca estuvimos mejor que ahora. Sí, creo que plantear el problema del tipo de cambio como un problema de competitividad es un error y siempre fue un error. Es decir, quizás sí tengamos que plantearlo desde el punto de vista de los flujos de capitales. Lo que sí no que tenemos en claro es cuál es el tipo real de cambio de equilibrio dado los desequilibrios actuales de la economía argentina, es decir, en un contexto de corte o disminución de los flujos de capitales hacia la región, de salida de capitales en Argentina, sumado al problema de financiamiento de Argentina, podría generar saltos discretos en el tipo de cambio real, como tuvimos en los episodios del 89, como tuvimos en el salto del 2001, con lo cual es cierto que el tipo de cambio promedio histórico parece alto, pero si viene una crisis mucho más profunda, es probable que el tipo de cambio, como vos dijiste, que haya un overshooting del tipo de cambio y ese tipo real de cambio sea muy alto y no de equilibrio, ¿no? Tenemos, lo que estás diciendo, tenemos unas filminas al final sobre ese tema, que creo que son muy interesantes y pueden sorprender al televidente, pero le da un mensaje muy potente al televidente. Y hay un tema de volatilidad, porque si vos después lográs estabilizar con un plan fiscal y monetario consistente, con un tipo de cambio nominal y real muy alto, que no es de equilibrio, se te produce una fuerte apreciación cambiaria. A eso vamos a ir al final. Pasemos a la siguiente. En azul tiene el tipo de cambio real y en verde el tipo de cambio nominal. Miren dónde está el tipo de cambio real ahora. Contra el dólar. Antes era contra la región, ahora contra el dólar. Estamos en febrero del 2016. O sea, justo después de que se abrió el cepo y el tipo de cambio redondeando, saltó del oficial que dejó Vanoli a 10 al 15. O sea, señores, los problemas no vienen por el tipo de cambio. Los problemas en nuestra economía son muchísimo más profundos y están en otro lado, con raigambre, con raíz fiscal. Es que siempre están los vivos de siempre que quieren bajar el salario real a través de una mega devaluación que no soluciona los problemas, solamente les da un poco de alivio en el corto plazo y nada más. Y genera opciones de arbitraje gigantescas. Gigantesca, ¿no? Aparte es muy cómico porque uno escucha a los industrialistas y a los exportadores siempre bregar por un tipo de cambio más alto. Y son dos sectores que jamás se lograron consolidar como pujantes en la macroeconomía argentina. De hecho, si uno tomara las tasas de evaluación nominal de Argentina a lo largo de toda su historia, deberíamos ser el país más competitivo de la historia. Y en realidad somos uno de los países más caros y más ineficientes del planeta. Exactamente, y eso les hago recordar. Vamos hacia el final del programa. Entonces, el meollo del problema es fiscal, es el déficit fiscal de Argentina. Y esta filmina es crucial. En verde tienen las metas fiscales
de Prat-Gay para el 2017, 2018, 2019. Y en celeste, las metas que cambió Duhovne cuando asumió. Ustedes fíjense cómo el plan de Duhovne permite muchísimo más déficit fiscal. El plan de Duhovne es veneno para el crecimiento económico, para la estabilidad macroeconómica de Argentina. Miren, Prat-Gay planeaba tener 0.3 de déficit primario en el 2019 y Duhovne 2.2. Entonces, Duhovne ahora anunció un nuevo ajuste y anunció bajar el déficit primario de 3.2 a 2.7 para este año y mantenerlo igual para el 2019. O sea, como si el endurecimiento internacional hubiese sido chiquito y quedara ahí, no siguiera en el 2018 y no siguiera en el 2019. Y ahora se está negociando las metas que yo voy a poner en rojo, les voy a mostrar acá con Mariano, la negociación entre el gobierno y el FMI ronda en una meta de déficit primario de 2.5 para este año en rojo y 1.5 para el año que viene. Comparen cómo no nos van a prestar, o mejor dicho, cómo no nos van a dejar de prestar y nadie querer poner plata en Argentina, si lo que estamos prometiendo como máximo esfuerzo fiscal es muchísimo peor de lo originalmente planeado a comienzo de este gobierno. Quiere decir que este gobierno empeoró. Su plan es y seguirá siendo presentar cuentas fiscales muy deterioradas en relación a cuando inició el mandato. Bien, igual es lógico que el Fondo Monetario o un plan fiscal se base en metas de equilibrio, desequilibrio primario, pero no debemos olvidar que ahora se suma un problema adicional, es que si el contexto es que las tasas de interés van a ser mucho más altas, es decir, las nuevas tasas de interés de equilibrio van a ser más altas, eso va a acelerar el déficit financiero, generando de alguna forma una espiralización de los intereses con las nuevas emisiones. Este año no quedan muchas emisiones, con lo cual no habría demasiados problemas, pero nos estaríamos trasladando a un problema muy serio para el año próximo, ¿sí? Que estaría generando, es decir, por ejemplo, si uno toma 2017 contra 2016, la cuenta de intereses dentro del esquema de reinversión base caja creció un 71%. Bueno, con esas tasas promedios que iban entre 6, 8%, 7% y en baja en la buena época. Y fíjate, se viene una etapa muy dura. Mariano, yo te voy a invitar a mirar para adelante. Imagínate que se aprueba la meta de déficit primario de 2.5 para este año y 1.5 para el 2019. Y que el FMI nos da los 30.000 millones de dólares. ¿Sabés cuánto dinero por arriba de esos 30.000 millones al tipo de cambio de hoy hay que conseguir para cerrar las necesidades de financiamiento de acá al final del mandato de Mauricio Macri? Hay que conseguir 34.300 millones de dólares más. O sea, un FMI 2 más un cachitín más todavía. Esto muestra por qué, si el FMI te presta 30 y vos necesitas 64, vamos a seguir sin mercado financiero, sin financiamiento, y te muestra que las cuentas no cierran por ningún lado. Por eso las metas fiscales que se están negociando de menos 2,5 y 1,5 no sirven. No es un capricho lo que planteo, que hace falta equilibrio primario ya, porque van a ver la diferencia más adelante con un equilibrio primario ya, porque si las metas son estas, de menos 2.5 y 1.5, miren qué pasa con el déficit financiero de acá a que termine el mandato de Macri, como bien adelantaba o insinuaba Mariano. Cuando miramos el déficit financiero hasta final del mandato, nos encontramos que sin hacer nada iba a ser este y este en el 2018 y 2019. Con el gran esfuerzo de las nuevas metas de menos 2.5 para este año
y menos 1.5 para el 2019. ¿Saben a cuánto se baja el déficit? En el 2018 se lo baja a 5.8. O sea, con este gran esfuerzo y este acuerdo con el FMI, se lo baja a un nivel similar del que había dejado Axel Kicillof. Y en el 2019, si se firma y se cumple la meta de menos 1.5, el déficit financiero, o sea, con intereses, sería bastante parecido al que dijo Axel, de 5 puntos del PBI. El otro punto que hay que mirar y que hay que considerarlo seriamente es que, aún logrando el acuerdo con el fondo y obteniendo los 30.000 o un poco menos de los 30.000 millones de dólares, eso no soluciona el problema de financiamiento del año siguiente. Es decir, o va a ser necesario un nuevo préstamo con el Fondo Monetario o algún organismo internacional. Por la misma cuantía. Claro, pero ¿por qué? Porque todo parece indicar que las condiciones financieras internacionales, es decir, se agravaron, ¿sí? Y parece que esto va a continuar un tiempo, con lo cual Argentina va a tardar un tiempo en volver, si hiciera aún bien las cuentas y los deberes, va a tardar un plazo importante en volver a retornar a los mercados de capitales, ¿sí? Y hacerlo vía el financiamiento privado. Bueno, eso que acabas de decir, Mariano, es clave y acá lo tenemos. Y el fondo lo sabe también. Miren esto, telespectadores, ¿por qué no es un capricho que hay que ir al equilibrio fiscal primario ya? Y que para que tenga credibilidad e institucionalidad tiene que ser apoyado en el Parlamento por todo el arco político. Porque si tenemos equilibrio primario ya, en el 2018 y en el 2019, el déficit financiero baja a 3.2 y a 3.0, que está en línea con los intereses. ¿Y saben cuánto dinero se necesitaría conseguir? O sea, recapitulo para que entiendan. Si vamos a un equilibrio fiscal primario en el 2018, mantenemos el equilibrio fiscal primario en el 2019 y el fondo nos garantiza 30.000 millones de dólares, vamos hacia este gráfico, hacia este programa financiero. Con esas metas hace falta conseguir solamente 10.000 millones de dólares más, que con credibilidad, reputación, y esto que sí es un esfuerzo, yo juzgo que en gran medida se puede volver al mercado y el mercado, el financiamiento privado, sí lo puede aportar. Sí, ahí habría una baja abrupta del diferencial entre tasa de interés entre el resto de los vecinos latinoamericanos o emergentes y Argentina. El riesgo país con esto se desploma. Claro. Y el desplome del riesgo país tiene un ingrediente muy positivo. Compensa el aumento de la tasa libre de riesgo que se espera para los próximos años. Porque en realidad ese efecto es muy chiquito. El efecto de aumento de probabilidad de default que sube la tasa de interés diferencial es lo más importante. Si nosotros lográramos bajar ese spread, con ese spread ya tenemos lo suficiente como para tener un plan fiscal consistente en el tiempo. Por eso es clave el plan fiscal. Pero además es clave por mucho más. ¿Saben por qué es clave? Porque cura la enfermedad en serio que sufre nuestra economía. Nuestra economía no crece, nuestra economía no tiene inversión privada argentina, nuestra economía no tiene inversión extranjera directa, a nuestra economía no le presta nadie dinero, porque nuestra economía no tiene competitividad en serio por los problemas fiscales. Y ahí los estaríamos curando. Y como consecuencia de esto, esa es la manera genuina de parar esto. Que este gráfico, es el resumen de lo que está experimentando nuestra economía argentina en el cortísimo plazo. Hoy, mañana, pasado, la semana que viene. Si ustedes tienen que elegir una filimina para representar la macroeconomía argentina online, es esta. Acá tenemos aproximada la demanda de dinero. En el eje de las X tenemos el tipo de cambio. En el eje de las Y tenemos la tasa de interés de referencia del Banco Central. En grande
Esto que aproxima la demanda de dinero, en grande es la demanda de dinero hoy. En chiquito, la demanda de dinero hace 20 días. Ustedes pueden ver que tenía esta forma la demanda de dinero hace 20 días. Hoy en día se empinó y pega esta curva, que muestra que aún subiendo mucho más la tasa de interés, eso ya no te sirve para mantener a la economía en pesos, y los agentes económicos privados, individuales, se van a dólares y sube el tipo de cambio. O sea, la diferencia entre una curvatura actual y la curvatura mucho más plana que tenía hace 20 días muestra que la demanda de dinero se está haciendo trizas en la macroeconomía argentina. Bueno, ahí es donde ves esencialmente la corrida, es decir, la aceleración de la corrida. Es decir, lo que está mostrando el gráfico este es el inicio de un episodio de pánico, que lo que no sabemos porque está indeterminado, dado que no hay anuncios que modifiquen la escala de credibilidad del gobierno, no existe un precio de referencia que determine un margen de credibilidad, es decir, no existe un ancla. No existe un ancla, no hay un precio, no hay plan, no hay anuncio, no hay cambio de organigrama, no hay cambio de gabinete. ¿Sabe qué implica eso? Que a medida que esta situación se sostenga más días en el cortísimo plazo, esta curva se va a seguir empinando así. O sea, se va a hacer más empinada. Y eso va a implicar, ¿saben qué? Más pérdida de reservas, dólar más caro, mayor corrida, aceleración de la corrida. A ver, sin anuncios, sin cambio de fondo, lo que vivimos hoy, lunes, y lo que vivimos la semana pasada, solamente puede tener un cambio, que se intensifique. Claro, el tema es que no hay tasa de interés que pare esto. Es decir, acá se necesita algo mucho más potente para poder bajar y parar el proceso de desarticulación de la demanda de dinero. Y en ese sentido es central tratar de, podemos hacer ejercicios, a ver qué puede pasar con respecto a la licitación de las letras, ¿no? Bueno, mira esto. Yo tengo acá, si el tipo de cambio salta, va a generar un overshooting, que era lo que habíamos hablado antes, pero se va a trasladar con caída de demanda de dinero rápidamente a precios, como pasó en a principios de 2016, como pasó después de las PASO del año pasado, cuando el tipo de cambio saltó de 15 a 17. Esto es muy probablemente lo que pase para adelante. Y volvemos siempre a la misma historia. ¿Qué es la misma historia? Este es el tipo de cambio real en rojo de Argentina. ¿Qué pasó en 2014? Devaluación, overshooting, salto. Y se traslada a precios, la inflación le gana al tipo de cambio, se come todo y llegamos al mismo punto. 2016, salto del tipo de cambio, overshooting, la inflación le gana y volvemos a un punto similar, un poquito más elevado. Va a volver a pasar lo mismo. Resumiendo, ¿saben qué va a pasar? En 8 meses vamos a estar hablando o menos, perdón, ¿qué dije 8 meses? Me equivoqué. En 4 o 5 meses vamos a estar haciendo la cuenta de cuánto la inflación se comió el salto del tipo de cambio, que se lo va a comer casi todo. Y en 8 meses vamos a estar volviendo a hablar de atraso cambiario nuevamente. Claro, por eso es el comportamiento de siempre. El argumento de los mercantilistas que buscan modificar el tipo de cambio nominal es un sinsentido. Nos pone en una situación en donde sistemáticamente tenemos que devaluar la moneda y acelerar la tasa de inflación. Y estos juegos no son gratuitos en términos de expectativas. ¿Por qué? Porque cada equilibrio nuevo que vamos logrando se tiene que lograr con tasas de devaluación cada vez más altas. Y la historia económica argentina tiene muchos episodios de estos que siempre terminaron muy mal. Mariano, para redondear que el programa, yo creo que es importante, hoy es lunes, mañana vencen las LEVAX. Sí. Yo creo que si vencen 688.000 millones de pesos y tomando en cuenta las anteriores 4 licitaciones en un promedio, el día del vencimiento
más los 3 días posteriores, hubo una expansión de base monetaria de aproximadamente un 20%, tomando los 4 episodios. Yo creo que mañana podrían no renovarse aproximadamente entre 180 a 220 mil millones de pesos, que eso el público tiene que tener en cuenta que puede ser venta de reservas por 6.000, 8.000 millones. Espero confundirme, yo lo veo así. Sí, de hecho yo hice un ejercicio similar y no tuvimos ni tiempo de compararlo y llegamos a conclusiones más o menos iguales. Si uno mira la composición del stock de Levax que se renueva, hay una parte importante, que es un poco más del 50%, que son esencialmente bancos y el sector público, tenedores de Levax. El resto, considerando una parte importante que se renueva y una parte que no se renueva, a mí me da una cuenta más o menos igual. Es decir, que no se renuevan aproximadamente 171.000 millones de pesos y que eso determina una tasa, un salto de la base monetaria discreto del 16%. Y si lo tomáramos en términos de potencial de tasa de crecimiento de la base monetaria, porque no necesariamente esto tiene que irse a monetización, puede irse a pérdida de reservas, puede irse a aumento de la colocación de letras de liquidez a los bancos, aumentando la exposición del sistema financiero, nos da de base una tasa interanual, ¿sí?, de 49% de la base monetaria. Con lo cual, si no hacen algo después de eso también, vamos a tener sí, un fuerte fogonazo inflacionario. Eso asegura más dólar, más inflación, pero no un poquito, más dólar. Yo creo que va a haber mucha gente eufórica porque mañana se renueva una parte importante de las Levax, pero hay que tener en cuenta lo que no se renueve y cuánto eso tiene de impacto sobre los números monetarios. Que en el largo plazo, aún renovar, no sé cuál será la tasa de corte, pero renovando a una tasa del 40 o levemente superior al 40, hace al stock de letras inviable. Si no arreglamos lo de fondo, Mariano, que es lo fiscal, con cambio de organigrama, cambio de nombre, institucionalidad en el Congreso. Mariano, esto va a tener una dinámica cada vez más rápido y el invierno va a estar muy complicado. Sí, vamos a tener serios problemas y como llegar al invierno va a estar complicado. Sí, va a haber personas que estén festejando mañana que se renovaron las Levax. Hay que mirar siempre el complemento de eso, y es cuánto no se renovó, aún renovando un stock importante, eso hace inviable en el largo plazo. Y después viene la próxima licitación de Levax, donde si convalidamos que un stock importante de las letras, todas las de corto plazo, se cierren a una tasa muy alta, determina una dinámica monetaria que es explosiva. Exactamente. Yo lo veo exactamente igual y cierro con esta reflexión. El otro vencimiento de Levax, considerando la situación macroeconómica argentina, la crisis, la corrida y las dinámicas que se están por disparar, es larguísimo plazo. Buenas noches. Bueno, gracias. Mariano, un placer por venir. Un placer para mí. Y les mandamos saludos y los esperamos en la próxima entrega, la número 11. Gracias por estar del otro lado. I'm dying now.